A ver, Ruth. Bueno, fue Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek. Sí, tiene que ver con microscopía, pero no. Constanza. Fue en 1609 Galileo Galilei. También se le atribuye a él, ¿no? Un microscopio. Sin embargo, tampoco es exactamente él. Rosita. Zacarías, profesora. ¿Qué es Zacarías? Zacarías Hansen. Sí. ¿Qué Zacarías o qué no Zacarías? Zacarías Hansen. Zacarías Jensen, ¿no? Sí, sí, sí. Zacarías Jensen es el inventor realmente del microscopio. Junto con su padre, ellos fabricaron lentes de aumento y consiguieron hacer observaciones, pero observaciones no tan precisas. Vamos a ver a quién se le atribuye el mejor microscopio de ese tiempo. Vamos a ver. Ahí está, observemos. A menudo se dice de las principales figuras de la historia de la medicina que hicieron sus descubrimientos a hombros de gigantes. Estudiaron en grandes instituciones, aprendieron de grandes mentes y se basaron en las visiones y observaciones de aquellos que les precedieron. Anton van Leeuwenhoek fue una clara excepción. Sin haber estudiado jamás medicina o ciencia alguna, hizo extraordinarios descubrimientos usando únicamente sus ojos, su imaginación y un diminuto microscopio hecho a mano. Lo más interesante de van Leeuwenhoek es que era pañero. Tenía una pintoresca tienda de telas. También era conserje municipal. Y se interesó en construir microscopios. Anton van Leeuwenhoek nació y creció en la pequeña ciudad holandesa de Delft, en la segunda mitad del siglo XVII. A la edad de 30 años empezó a pulir lentes y hacer microscopios rudimentarios por diversión. Mucha gente cree que van Leeuwenhoek inventó el microscopio, pero en realidad Zacarías Jensen fue el primero en describir los principios del microscopio en 1590. De hecho, unos 50 años antes de van Leeuwenhoek, la gente ya miraba a través de microscopios. La gran diferencia es que los solían utilizar para mirar cosas que podían ver a simple vista con sus propios ojos, pero más claramente. Lo que hizo Leeuwenhoek fue mucho más notable. Empezó puliendo lentes. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Eso forma parte de su ser profundo, es algo que no podemos explicar. Y luego tuvo la idea de utilizarlas para mirar algo que nunca nadie había visto. Si pudiera establecerse algún principio sobre cómo hacer un descubrimiento científico, uno sería utilizar un nuevo instrumento para mirar donde no se ha hecho antes. Y esto fue lo que hizo Leeuwenhoek, y lo que descubrió fue sorprendente. Decidió observar alguna gota de agua estancada durante varios días y quedó completamente asombrado. Vio pequeños animales que se movían de un lado para otro. Quedó totalmente sorprendido. Observó el semen, la tierra del estanque y encontró e identificó muchos tipos diferentes de organismos. Observó su propia sangre y vio por primera vez los glóbulos rojos. Además, miró su semen y vio aquellas extrañas criaturas contoneantes, como las describió. Como un investigador nato, documentó meticulosamente todo lo que descubrió. Y alrededor de 1670 comenzó a escribir cartas a la Real Sociedad de Londres describiendo su trabajo. Una de ellas comenzaba: he descubierto pequeñas criaturas en agua de lluvia estancada durante unos días en una tina nueva pintada de azul.
Continuaba describiendo todas las increíbles cosas que había observado con sus lentes. En la Real Sociedad no fueron nada receptivos. Los científicos profesionales siempre son despectivos con aquellas personas a las que consideran entrometidas. Y en la época de Leeuwenhoek no era muy diferente a hoy. Era un vendedor de telas holandés, desconocido para la reputada gente de Londres. ¿Qué iban a pensar ellos? Los miembros de la Real Sociedad reaccionaron de forma hostil escribiendo: aquí tenemos la carta de un inculto pañero holandés a quien no conocemos, en la que afirma haber descubierto miles de animales en una diminuta gota de agua de lluvia. Debe enviarnos la comprobación de estos resultados por otros en quienes podamos confiar. Todas las personalidades de la ciudad fueron a mirar a través del microscopio, incluidos los clérigos. Todos escribieron a la Real Sociedad confirmando que era cierto. Cuando mostró a sus invitados el vinagre al microscopio, algunos de ellos encontraron el espectáculo tan repugnante que juraron no volver a tomarlo jamás. Leeuwenhoek escribiría más tarde: ¿debería contar a esa gente que hay más animales viviendo en la suciedad de los dientes de un hombre que hombres en todo el reino? A pesar incluso de encontrar repulsivos los descubrimientos de Leeuwenhoek, todos querían echar un vistazo al mundo que se escondía bajo su microscopio. Toda la realeza europea visitó su tienda para mirar a través de su microscopio y ver el mundo invisible. Incluso la reina María de Inglaterra acudió a su establecimiento para hacerlo. Finalmente, después de enviar decenas de cartas a la Real Sociedad, Robert Hooke, el propio microscopista de la Real Sociedad, confirmó los hallazgos de Leeuwenhoek. La augusta corporación que originalmente lo había rechazado, lo aceptó como uno de los suyos. Fue el único pañero y conserje municipal que llegó a convertirse en miembro de la Real Sociedad de Londres. Sin embargo, pasarían 200 años hasta que Robert Koch demostrase la teoría del germen y el hecho de que la humanidad comprendiese la importancia de los organismos que Leeuwenhoek vio a través de su microscopio. Muy bien, hemos visto entonces cómo Anthony van Leeuwenhoek fabrica unas lentes que permiten, pues, le permiten a él observar cosas que nadie había visto antes, ¿no? Porque si bien es cierto, Zacharias Jensen, en compañía de su padre prácticamente, fabrican los primeros microscopios, las lentes que ellos utilizaron, fabricaron, solamente podían dar de 3 hasta 9 aumentos como máximo. Eso quiere decir que si yo veo una hormiguita, pues la podía ver 9 veces más grande. Sin embargo, eso seguramente le permitía ver cómo eran las antenas, las patas, ¿no? Los segmentos del cuerpo, pero no les permitía observar microscopios u otros microorganismos que no podían ver a simple vista, ¿no? Cuando hablamos de Galileo, pues él también trabajó con lentes. Y es que en el tiempo era fascinante, ¿no? Poder observar las cosas que normalmente veíamos a simple vista, pues poderlas observar con mayor detalle. En el caso de Galileo, él trabaja con lentes, pero se aboca más a los telescopios. Robert Hooke es uno de los científicos que también fabrica su microscopio y él con este microscopio va a buscar, va a observar un fino corte de la corteza del árbol del corcho, ¿no? Entonces, en este corte tan fino, él lo que logra ver son prácticamente espacios vacíos delimitados y los ve tan juntitos uno al lado del otro, ¿no? Y pequeños que, pues, los nombra como células, ¿no? Porque dice que le recordaban a las celdas de los monjes, ¿no? Que eran pequeñas y una al ladito de la otra, ¿no? Entonces, ¿qué eran estas delimitaciones? No era otra cosa que la membrana celular de células vegetales muertas, ¿no? Porque en la corteza pues ya estaban muertas. Pero él nombra a la célula como tal, ¿no? Pero su microscopio adicionalmente, bueno, solamente tenía 50 aumentos como máximo, pero
El microscopio de Van Leeuwenhoek alcanza de 200 a 250 aumentos. Imagínense, ¿no? Son tantos los aumentos que alcanzó, que le permitió a él observar glóbulos rojos, le permitió observar fibrillas musculares, microorganismos, seguramente bacterias, protozoarios en el agua de charco, de florero, ¿no? Un agua estancada, también protozoarios, bacterias del sarro dental, ¿no? Todo eso pudo observar Leeuwenhoek y como han visto, pues no le creían, ¿no? Han llamado a su experto en microscopía, que era Robert Hooke, y para que él pudiera, pues, dar, como quien dice, el visto bueno a las observaciones de Van Leeuwenhoek. No han tenido que utilizar el microscopio de Van Leeuwenhoek y darse cuenta de todo lo que había. En el tiempo, la tecnología ha permitido que avancemos y cada vez hay mayores adelantos en lo que es o lo que corresponde a microscopía. Por ejemplo, en 1850 se inventa el microscopio invertido, en 1903 el ultramicroscopio, en 1925 el primer microscopio electrónico, miren, en 1982 el microscopio de efecto túnel, en el 2012 el microscopio de electrones, y así vamos viendo que se va adelantando en microscopía. ¿Qué es el microscopio? Es un instrumento de observación, el más utilizado en biología, es un instrumento óptico que trabaja con lentes, ¿no es cierto? Y que permite ver, observar seres o estructuras que no se pueden percibir a simple vista. Tenemos la lupa de mano, que va a hacer algunos aumentos, un poco como la de Zacharias Jensen, ¿no? Vamos a tener también las lupas binoculares, que estas lupas, pues, o como los estereoscopios de los laboratorios, ¿no? Permiten aumentar un número de veces, pero no va a mostrar tantos microorganismos que no podemos ver a simple vista, sino que más bien se va a ir a los detalles, ¿no? Por ejemplo, podemos ver de repente algún insecto bajo el estereoscopio, ver cómo son las antenas, cómo son las patas, las pigmentaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite la lupa binocular y los estereoscopios. El microscopio óptico compuesto es el microscopio que tenemos en los laboratorios de los colegios, en los laboratorios de las universidades, en los laboratorios clínicos, porque con este microscopio podemos observar bacterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, podemos observar espermatozoides, ¿no? Entonces, este microscopio es suficiente para todos estos parásitos, se pueden observar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer investigación de repente más allá de lo que es solamente la forma, ¿no?, de la bacteria o ver cómo es el glóbulo rojo, pues ya tendríamos que usar estos microscopios electrónicos que generalmente son para investigación, que están a nivel de instituciones muy grandes, en las universidades muy grandes, ¿no?, que tienen este tipo de microscopios. Aquí tenemos los tres, ¿no? El microscopio óptico, este es el que trabaja con luz y observamos con los oculares, vemos directamente la muestra, ¿no? También tenemos el microscopio electrónico de transferencia, que tiene también sus oculares para permitirnos ver lo que estamos colocando la muestra, pero la observamos como que fuera un espejo, ¿no? Como proyectada frente a un espejo, de manera indirecta prácticamente. Y el microscopio electrónico de barrido, en el cual ya no podemos observar la muestra, ni siquiera de manera indirecta, sino que la imagen se va a proyectar en una pantalla de televisor, de computadora, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando hablamos del microscopio óptico compuesto, nuestros ojos miran a través de lentes la muestra. En el electrónico de transmisión, hemos dicho la proyección de la muestra, como que se mira en un espejo, y no miro de frente a la muestra, sino miro el espejo, ¿no?, la imagen que está en el espejo. Pero en la del barrido, ya lo que vamos a ver es la transmisión, ¿no?, de prácticamente esta muestra, lo que se ve en la muestra por un detector que va a traducirse en una pantalla de computadora. Y ahí están las imágenes que nos pueden brindar. Miren, esta primera es por el microscopio óptico compuesto, el de los laboratorios. Miren cómo se observan las bacterias. Aquí la imagen de E. coli, Escherichia coli o Escherichia coli, es esta gran negativa en rosado. Y
Miren que solamente podemos ver la forma por ahí, no sabemos si aquí hay una, dos, etcétera. Y distinguirla de estas otras bacterias que están pintadas de azulito, gram positivas, que son cocos, ¿no? Las E. coli son bacilos y los otros son cocos, parecen como estafilococos, ¿no? Esta línea, esta barrita que tenemos aquí nos da la idea de que mide 10 micrómetros y nos sirve para comparar más o menos cuánto medirían pues una bacteria. Si esto es 10 micrómetros, obviamente las bacterias miden menos de 10 micrómetros. Microscopio óptico compuesto. Miramos esta imagen que también es E. coli, pero aquí lo que tenemos es, esta observación es con el microscopio electrónico de barrido. Entonces, miremos aquí. Ay, discúlpenme, a cada rato me equivoco con esto. Ya está. Miren, estas de acá, ¿no? Acá hay dos, ¿no? Yo veo dos porque acá veo la separación. Ahí está, ¿no? Mientras que yo podría ver esta de acá y podría pensar que es la misma, ¿cierto? Pero acá solamente veo una y acá sí puedo observar que son dos. Porque claro, este microscopio y el aumento que tiene me lo permite. Miren, acá esta barra es de 10 micrómetros, mientras que esta barrita de acá es ya 2 micrómetros, o sea, hay mayor aumento aquí. Esta tercera imagen corresponde a otro microscopio, el microscopio de electrones de transmisión, ¿no? Microscopio electrónico de transmisión. Y miren, también es E. coli, pero en estas observaciones podemos ver mucho mayor detalle al interior, al exterior, y aquí la barrita ya no son micrómetros, es una unidad más pequeña, son 500 nanómetros, ¿no? O sea, miren que este es mucho más grande. Pero cuando vemos al microscopio, no solamente es necesario observar o ver los aumentos de este microscopio, también tenemos que fijarnos en otra cosa más. ¿En qué es lo que me hace mejor una cámara fotográfica, una cámara de celular? ¿En qué me debo fijar? ¿Mm? ¿Me escuchan? En el lente, No. Sí, pues los lentes son importantes, pero ¿qué debo yo fijar? Más que en el aumento. Dime, Yamilet. En la nitidez de la imagen. en En la la nitidez. resolución. Exacto, ¿no? En la nitidez de la imagen, y esa nitidez me la va a dar la resolución. Las cámaras fotográficas, las cámaras en los celulares, ¿no? Pueden tener muchos aumentos. Yo les contaba a sus compañeros que en algún momento yo he comprado un celular observando los aumentos que tiene y sin embargo no me dio las mejores fotos a pesar de que tenía muy buenos aumentos. Y es que lo que tenía que primar más que el aumento es el poder de resolución. ¿Qué es el poder de resolución? Miren aquí, el poder de resolución no es otra cosa que la capacidad que tiene el ojo humano o un microscopio, cualquier instrumento óptico, que de podernos ver, permitirnos ver dos puntos. Miren, acá hay un punto, acá hay otro punto, y yo los veo como separados. ¿Por qué? Porque la separación que hay entre ellos es, bueno, es de 100 micrómetros o más. Entonces, si yo veo dos puntos que están separados de 100 micrómetros o 120, 200 micrómetros, yo los distingo por separado. Pero vamos a suponer que los mismos puntos, ¿no es cierto?, están juntitos, pero la distancia que hay entre esos dos puntos ya no es de 100, sino de 60, de 50, ¿no? Entonces, como ya la separación es muy poquita, yo ya no voy a ver dos puntos, sino de frente voy a ver un solo punto. Y eso hace que yo vea la imagen más borrosa, porque si yo quiero mirar una estructura donde hay dos líneas, si estas dos líneas están separadas más o igual a 100 micrómetros, yo voy a mirar dos líneas. Pero si es menos, yo solamente voy a mirar una sola línea, lo que va a querer decir que yo voy a ver una imagen borrosa. Dime, Marco Antonio. Profesor, disculpe, se ha cortado también. Ah, ya está.
Muy bien, entonces, se dan cuenta, ya yo miro una sola línea y entonces no miro los detalles, ¿no? Entonces, cuando una imagen, un microscopio tiene mejor poder de resolución, yo voy a poder distinguir mucho mejor las imágenes, como aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí yo no sé si están muy juntitas, si hay dos, si hay una, solamente veo como que, la forma es alargadita, es un vacilo y me ayudo, ¿no? Me ayudo de la coloración para poder ver. Sin embargo, aquí yo tengo una mejor observación y ni pensar aquí, ¿no? En estas imágenes, miren estas de acá, yo puedo observar como que hay una membrana externa y una interna. Miren aquí todavía. Miren esto de aquí, ¿no? ¿No? Cómo me da mayor detalle, a pesar de que, claro, membrana, en esta imagen de acá ni soñar en ver la membrana, ¿no? Y menos aquí, nada que ver. Miren, distorsionada la imagen. Sin embargo, en estas no. ¿Por qué? Porque estos microscopios tienen mayor poder de resolución. Aquí está, ¿no? La capacidad de distinguir por separado detalles pequeños es el poder de resolución. Si yo quiero ver cuán potente, cuán bueno es un microscopio, no solamente me debo fijar en los aumentos que tiene, sino que adicionalmente debo fijarme en el poder de resolución de ese instrumento. Mientras mayor poder de resolución tenga, mucho mejor serán las imágenes. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a ver en todo caso las partes del microscopio óptico compuesto, que son los microscopios que tenemos más a la mano, ¿no? Cuando nosotros estudiamos las partes del microscopio, vamos a ver dos grupos, la parte óptica y la parte mecánica. Vamos a hablar primero de la parte mecánica del microscopio. En la parte mecánica del microscopio tenemos primero el tubo. Estas estructuras que sostienen a los oculares se llama tubo. En algunos microscopios seguramente ustedes han visto, hay un solo tubo que sostiene al ocular y bueno, tiene así, ¿no? Ya sus lentes, etcétera. Así está el microscopio. Listo. Este sería el tubo y este sería el ocular. Y entonces tenemos que, si este microscopio tiene un solo ocular, sería un monocular, y si como este tiene dos, sería un binocular. ¿Listo? Pero en todo caso, en ambas situaciones, este es el tubo donde se ubica el ocular. ¿Qué más tenemos como parte mecánica? El brazo, ahí está, el brazo y la base. Y estas partes son importantes porque cuando nosotros vamos a trasladar el microscopio, nosotros vamos a coger el microscopio del brazo y en la otra mano debe ir debajo de la base, de manera que yo puedo trasladar hacia el microscopio. Los oculares son sueltos, entonces si yo ladeo el microscopio, los oculares se van a poder caer, ¿no? Se van a dañar. Entonces la manera correcta de cargar un microscopio es agarrándolo del brazo y de la base y así los vamos a transportar. Parte mecánica también corresponde a el revólver. Ven, acá está el revólver, es esta estructura giratoria en donde están atornillados, ¿no? Entornillados los objetivos. Entonces, este revólver como gira me permite cambiar de objetivos, de uno de menor aumento a uno de mayor aumento y viceversa. ¿Listo? Revólver. También tenemos esta estructura cuadrada que se llama platina. La platina es la estructura donde se coloca la lámina, tiene un agujero por donde pasa la luz, ¿no? Esta platina, ahí se coloca la lámina portaobjeto. Y aquí tenemos también las pinzas, ¿no? Que sujetan la lámina para poderla movilizar. Parte mecánica también del microscopio es el tornillo. Acá hay dos tornillos, ¿no? Uno, este más grandecito, se llama tornillo de enfoque grosero o también se llama tornillo de enfoque grueso o mejor llamado macrométrico. Macrométrico. ¿Listo? Mientras que junto a él tenemos este otro tornillo que es el tornillo de enfoque fino y a este tornillo de enfoque fino le llamamos micrométrico. Entonces tenemos el macrométrico y el micrométrico.
¿Qué hacen estos tornillos? Levantan la platina o bajan la platina. ¿Listo? Cuando yo movilizo el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico, lo que hago es levantar o bajar la platina. Y esto con la finalidad de enfocar la muestra que he colocado en la platina, ¿no? Muy bien. Y además tenemos otros tornillos aquí. Miren este tornillo de acá. Son dos también. Ahí hay uno y aquí hay otro. Se llaman tornillo de la cremallera. Y este tornillo de la cremallera, uno a la vez en todo caso, ¿no? Uno moviliza la platina hacia adelante o hacia atrás. Y el otro moviliza la platina hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, todos esos son partes mecánicas. El tubo, el brazo, la base, el revólver, la platina, las pinzas, el tornillo macrométrico o de enfoque grueso, el tornillo micrométrico o de enfoque fino y los tornillos de la cremallera. ¿Listo? Parte mecánica. Vamos a borrar la parte mecánica y ahora vamos a ir a la parte óptica del microscopio. Cuando nosotros hablamos de la parte óptica del microscopio, vamos a hablar de todo lo que se relaciona con las lentes, ¿no? Con las lentes de aumento, las que nos va a permitir en sí realizar el aumento. Cuando nosotros hablamos de la parte óptica del microscopio, vamos a tener en primer lugar a los oculares. En este caso hemos dicho que es un microscopio con dos oculares, entonces se llama binocular, ¿no? Ahí tiene dos oculares. Ocular, ¿listo? Los oculares, hemos dicho que son las lentes que están más cerca de los ojos, son las que nos van a permitir observar el aumento total de la muestra, ¿listo? Y además son móviles, se pueden sacar y poner. Estos aumentos pueden ser, estos oculares pueden tener aumento de 8x, de 10x o de 16x, siendo los de 10x los más comunes. ¿Listo? Entonces, el ocular tiene un aumento de 10x. Tenemos otras lentes más. Aquí, los objetivos. Los objetivos pueden ser hasta de 5 tipos. Y vamos a distinguir en ellos estas cintitas de color, ¿no? Acá está blanca, acá celeste. Muy bien. Entonces, aquellos oculares, objetivos, discúlpenme, que tienen cinta roja, corresponden a un aumento de 4x. Cinta amarilla, el aumento es de 10x. Cinta verde, que en algunos microscopios hay, el aumento es de 20x. La cinta celeste, un aumento de 40x. Y por último, la cinta blanca, que también puede ser negra, un aumento de 100x. ¿Listo? Muy bien. Otra cosa importante cuando hablamos de los objetivos es que vamos a tener que el objetivo de menor aumento, el 4x, va a tener un nombre propio. Le vamos a llamar objetivo panorámico. ¿Listo? Este de aquí es el objetivo panorámico. ¿Por qué? Porque este objetivo me permite ver la mayor parte de la muestra y ubicar una zona donde realizar mi observación de manera correcta o la más apropiada, ¿sí? Se llama panorámico porque me permite ver toda la muestra y seleccionar. Ah, ya, aquí hay mucha muestra, aquí no hay nada, y voy ubicando con los tornillos de la cremallera, voy centrando mi muestra y ubico la mejor zona. ¿Listo? Nombre. El último objetivo también tiene nombre. Este objetivo se llama objetivo de inmersión. Listo. Objetivo de inmersión. ¿Y por qué se llama objetivo de inmersión? Se llama objetivo de inmersión porque la usamos con aceite de inmersión. Es un aceite que va a permitir dar mayor nitidez a las muestras. Generalmente se usa con muestras coloreadas, con láminas coloreadas, secas. ¿Listo? Entonces,
yo voy a usar aceite de inmersión para permitir que la luz entre mejor, se note más, la lámina se vea mucho más nítida. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos aumento de los oculares, aumento de los objetivos. ¿Cómo hago para obtener el aumento total? El aumento total de la muestra yo la voy a obtener multiplicando. ¿Qué cosa? El aumento del ocular por el aumento del objetivo. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, si mi ocular tiene un aumento 8x y yo lo voy a multiplicar por el aumento del objetivo, mi aumento del objetivo vamos a suponer que tiene 40x. ¿Cuál sería el aumento total? ¿Cuál sería el aumento total? 320. Sí. Muy bien, entonces, claro, yo multiplico, ¿no? Sería 320 aumentos. ¿Entendieron entonces? El aumento del ocular por el aumento del objetivo. Si el aumento del ocular fuera, a ver, si el aumento del ocular fuera 10x, ahí está, 10x, y el objetivo fuera de 100x, ¿cuánto sería el aumento total? 1000. 1000 aumentos. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo se obtiene el aumento total de la observación. Muy bien. Parte óptica entonces ocular, objetivo. Parte óptica también es el diafragma. Acá está la paletita nomás, pero el diafragma es como es una estructura que se cierra y se abre para poder permitir el paso de luz hacia la muestra. ¿Listo? La fuente luminosa genera luz y si necesitamos mucha luz, abrimos el diafragma. Si necesitamos poca luz, cerramos el diafragma. ¿Listo? Muy bien. Y en la otra parte es la de el condensador. Este condensador está también cerca a la muestra, ¿listo? Junto al diafragma, y esta pieza va a estar ahí móvil, ¿no es cierto? Y vamos a bajarlo o subirlo, el condensador. Entonces, si nosotros necesitamos mucha luz, vamos a utilizar el condensador arriba para que genere este cono de luz y toda la luz se dirija hacia la muestra. Pero si no necesitamos tanta luz, vamos a bajar el condensador. Cuando abrimos el diafragma y elevamos el condensador, generalmente cuando observamos muestras coloreadas, las que vamos a llevar hasta objetivo de inmersión. ¿Listo? Cuando vamos a llevar hasta objetivo de inmersión, pues muestra coloreada, voy a usar objetivo de inmersión con mi gotita de aceite de inmersión, abro el diafragma y elevo el condensador. Voy a utilizar una muestra fresca que es agüita con unos protozoarios ahí. Ya, esa lámina le voy a poner una laminilla y la voy a llevar a 10, a 40 si quieren, pero no va a ir a inmersión. Y entonces el diafragma debe estar cerrado y el condensador debe estar abajo. ¿Listo? Y bueno, también tenemos la fuente luminosa, la fuente de luz. Está el condensador y acá está la fuente luminosa. Todos ellos parte óptica del microscopio. Ocular, objetivo, diafragma, condensador y la fuente luminosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver cómo funciona el microscopio, cómo se logra el enfoque y cómo debemos cuidar también el microscopio, ¿sí? Vamos a escuchar vamos a mirar, a observar este videíto y luego continuamos con nuestra práctica. A ver, un ratito. Hola, soy el licenciado
licenciado José Manuel Gómez y el objetivo de este video es que ustedes puedan reconocer las partes de un microscopio óptico, aprender a enfocar correctamente un preparado y darles una serie de tips para que ustedes puedan realizar un buen mantenimiento y cuidado del microscopio. Los microscopios ópticos constan de dos grandes partes, una parte mecánica y una parte óptica. La parte mecánica está integrada por los siguientes componentes. El pie, que es una estructura cuadrangular pesada que le da estabilidad al instrumento. A partir de este pie hay una columna vertical llamada brazo que en su punto distal va a sostener a una estructura llamada tubo portalentes, que en su interior presenta una serie de prismas que van a desviar la luz que baña el preparado hasta que llega a nuestros ojos. Por otro lado, ese tubo portalentes presenta un tornillo que permite girarlo y esto les va a ayudar a ustedes a poder compartir el microscopio con su compañero sin necesidad de mover el aparato. Sobre la columna existe una cremallera en su interior, la cual sostiene una estructura cuadrangular denominada platina, y esa platina presenta un orificio en el centro que deja pasar la luz que viene desde abajo. Sobre esta platina se va a colocar el preparado y este preparado va a ser sujetado con una pinza. Esa pinza a su vez está unida a un sistema de movimiento que se controla con estos tornillos y este movimiento puede ser antero-posterior o lateralmente. El sistema de movimiento también presenta una doble escala, una en el sentido lateral y otra en el sentido antero-posterior. Ustedes pueden observar que cada una de esas escalas presenta una serie de pequeñas líneas y este sistema llamado nonios o vernier nos va a permitir generar una serie de coordenadas para volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando lo necesitemos. Lo que ustedes deben tener en cuenta para generar esas coordenadas es fijarse en cuál de las líneas coincide perfectamente y en ese caso ustedes van a anotar esos números. En este caso, por ejemplo, tenemos el 15, es el 17 y el 3. Entonces anotan esa coordenada y hacen lo mismo en la otra escala que es lateral. De esta manera ustedes podrán volver a ubicar un determinado punto del preparado cuando así lo deseen. Dentro de la parte mecánica también tenemos otros elementos. Un tornillo llamado tornillo macrométrico, que lo que hace es desplazar la platina verticalmente a grandes pasos. Este tornillo tiene un tope y permite generar un enfoque grosso modo. También tenemos un tornillo más pequeño, denominado micrométrico, el cual no tiene tope y nos va a permitir generar un enfoque fino. Dentro de la parte óptica vamos a encontrar dos elementos, dos conjuntos de lentes. Los oculares, que son lentes que se encuentran cerca del observador, generalmente tienen poco aumento y uno de ellos tiene la particularidad de estar montado sobre un tornillo que permite dirigirse hacia atrás y hacia adelante. ¿Para qué sirve esto? Debido a que las personas no tienen las mismas dioptrías en cada ojo, si enfocan con el fijo y generan el foco fino, con el otro ocular moviendo hacia arriba o hacia abajo, van a poder generar un correcto enfoque en el otro ojo. El otro sistema de lentes está montado en una estructura denominada revólver, que lo que permite es girar y ubicar las distintas lentes en su posición. Este revólver forma parte de los componentes mecánicos, pero sobre él están montados las lentes. Una lente queda en su posición correcta cuando el revólver hace un sonido clic y entonces la lente queda ubicada en el eje óptico.
Existen dos tipos de objetivos, los secos y los de inmersión. Los de inmersión se denominan así debido a que utilizan aceite para poder ser utilizados. Para ello, se los puede identificar con una línea negra o con la palabra oil en inglés u óleo en italiano. Dentro del sistema de los componentes ópticos encontramos la fuente de iluminación que está embutida en el pie y también existe un interruptor en el frente del microscopio que permite encender y apagar el aparato. Y en un costado existe una ruleta con numeración. Este es el reóstato y va a permitir regular la intensidad de la luz que nosotros deseemos. Siempre hay que tener en cuenta que al encender el microscopio, el reóstato se encuentre en su posición inferior. Estos son los componentes ópticos y mecánicos de un microscopio. Ahora vamos a aprender a enfocar un preparado. Para ello, colocamos el preparado sobre la platina, lo sujetamos con la pinza, encendemos el interruptor y con el reóstato aumentamos la intensidad de luz. Colocamos, usando los tornillos del movimiento, el preparado en la zona central, llevamos la platina hacia la posición superior hasta que haga tope, siempre teniendo en cuenta que se encuentre la lente de 4x en su posición. Una vez que hacemos esto y siempre mirando por afuera, ahora enfocándonos, colocando nuestros ojos sobre los oculares, vamos a poder regular la distancia entre las lentes mediante este sistema, ¿sí? Podemos entonces empezar a bajar lentamente la platina hasta encontrar alguna imagen, siempre usando primero el tornillo macrométrico. Háganlo lentamente, debido a que si lo hacen muy rápidamente, van a pasarse del plano del foco y por lo tanto no van a poder observar ningún elemento del preparado. Pueden moverse a lo largo del preparado si no observan nada. Generalmente al principio pueden encontrar una mancha de color y luego que encuentran esa mancha de color pueden usar el micrométrico y de esa manera tienen enfocado. Luego, tomando desde el revólver, podemos cambiar la lente a 10 por y generalmente están calibrados para que la distancia frontal sea la necesaria para que queden casi enfocados. Por lo tanto, generalmente si el instrumento está bien calibrado, no necesitan tocar nada más que el tornillo micrométrico. Si quieren seguir magnificando la imagen, pueden pasar al objetivo de 40 por. Solo vamos a mover de ahora en más el tornillo micrométrico. Una vez que hemos enfocado y si queremos pasar a la máxima aumento del microscopio, vamos a colocar el revólver en una posición intermedia entre la lente de 40 por y la de 100 por y en el cono de luz colocamos sobre el preparado una gota de aceite. Giramos la lente hasta que la de 100 por se encuentra en el eje óptico y con el tornillo micrométrico procedemos a generar un enfoque fino. Para desenfocar un preparado lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Colocamos el revólver en la posición del eje óptico de la lente de 4 por
y con el tornillo macrométrico bajamos la platina hacia su posición inferior, liberamos el preparado usando la pinza y vamos a proceder a la limpieza de la lente de inmersión, mojando un pañuelo descartable en alcohol éter y haciendo limpieza sobre la lente. Si hubiera quedado alguna suciedad en la superficie de la platina, podemos pasar también con el mismo pañuelo. Para la limpieza del material, del preparado, vamos a utilizar un pañuelo embebido en alcohol éter y vamos a frotar la superficie. Este procedimiento lo van a poder hacer en aquellos preparados permanentes. Son preparados permanentes los que presentan un cubreobjetos, que es un vidrio muy fino en la superficie. En cambio, si el preparado es transitorio, no presenta ese vidrio en la superficie y por lo tanto no vamos a poder frotar y vamos a quitar el exceso de aceite solo tocando suavemente la superficie. Una vez que hemos desenfocado el preparado, nos vamos a preparar para hacer los ajustes finales al microscopio. Para ello, vamos a bajar el reóstato hacia su posición inferior, apagamos el interruptor, nos aseguramos de que el tornillo que ajusta el tubo portalentes se encuentre en su posición firme, que el revólver se encuentre en la posición del objetivo de 4x. Procedemos a desenchufar el aparato, subimos la platina, enrollamos el cable alrededor de la columna y cerca del pie, bajamos la platina y colocamos la funda. Para desplazar el microscopio lo tomamos desde la columna con un brazo, con una mano, y con la otra colocada sobre el pie lo apoyamos sobre el cuerpo. Y así nos vamos a ir desplazando hasta el lugar de guardado. Lo vamos a apoyar suavemente, evitando arrastrar el aparato para que no se descalibre. Recuerden los tips que les acabo de dar para un correcto mantenimiento que permita que futuras generaciones de estudiantes puedan hacer. Muy bien, entonces creo que el docente ha sido bastante claro en el sentido de que cómo se enfoca un microscopio, también cómo se guarda un microscopio, cómo debemos dejarlo, ¿no? Cómo debemos, la platina tiene que estar abajo con el objetivo de menor aumento, limpiar las lentes, que es muy importante porque el aceite de inmersión es muy viscoso, ¿no? Y tiende cuando se endurece, cuando se seca se endurece mucho, entonces las lentes también se comienzan a malograr. Hay que tener todos los cuidados con este microscopio. Taparlo es importante porque el polvo se mete incluso dentro de las lentes y las va malogrando. Vamos a tener mucho cuidado siempre con el microscopio. Muy bien, vamos a trabajar entonces. Ya hemos visto cómo se trabaja con el microscopio, ¿no? Las partes del microscopio. Ya tenemos un microscopio virtual. Este microscopio, bueno, lo vamos... no se puede... Bueno, hubiéramos querido utilizarlo, pero lo han retirado de Flash, pero tenemos un buen video que nos va a permitir utilizar este microscopio. Veamos la actividad. La número 1 nos pide lograr el enfoque correcto en el microscopio. Y para eso vamos a utilizar un recorte de periódico, de una hoja impresa, de la letra E. También podría ser el número 5, ¿sí? Entonces, el recorte que debe tener aproximadamente 3 milímetros tanto de ancho como de alto. Si no tenemos eso, podríamos incluso hasta dibujarlo. ¿Listo? Muy bien. Hay que realizar los pasos previos. ¿Cuáles son los que nos ha indicado pues el docente, ¿no? Así es como tendríamos que encontrar el microscopio, con la platina abajo, con el objetivo de menor aumento y, bueno, el condensador también abajo. De manera que nosotros al momento de enfocar ya disponemos todo así y vamos a comenzar a enfocar, ¿sí? Ponemos la lámina en la platina y la ajustamos con las pinzas.
discúlpenme, y empezamos a enfocar. ¿Cómo enfocamos? Con el tornillo macrométrico vamos a empezar a levantar la platina, ¿sí? Elevamos la platina y como vamos mirando por el ocular, lo que vamos a hacer es cuando ya vemos lo que estamos enfocando, obviamente la letra E, ¿no? Que de repente va a estar un poco borrosa, dejamos de mover el tornillo macrométrico y solamente movemos el tornillo micrométrico. Cuando movemos el tornillo macrométrico, vamos a ver que la platina tiene un movimiento largo, ¿no? Se mueve la platina. Nosotros miramos y hay un movimiento franco. Sin embargo, cuando movilizamos solo micrométrico, también se va a mover la platina, pero como el movimiento es muy leve, muy pequeño, ¿no? La distancia es muy débil, solamente para dar nitidez, entonces no vamos a observar ese movimiento. Pero mirando por el ocular, vamos a ver que hay un cambio en la imagen, que se vuelve o más nítida o menos nítida, y nosotros vamos ajustando esta nitidez con ese tornillo micrométrico. Muy bien, entonces ya utilizamos el macrométrico. El micrométrico, recordemos que debemos centrar la muestra con el tornillo de la cremallera o también llamado Charriot. Cuando ya tenemos enfocada la muestra, nosotros vamos a responder, ¿no? ¿Cómo o cuál es la posición de la letra E al verla por el microscopio? Porque la estamos poniendo derecha, ¿ven? Pero ¿cómo la veríamos al ver al microscopio? Entonces vamos a mirar este video para poder responder a esa pregunta. Hola a todos, en este video quiero enseñarles cómo usar este microscopio virtual, pero antes de esto les haré una breve explicación sobre las partes del microscopio. Entonces empezaremos por el ocular, que es el que nos ayuda a captar la imagen. Luego tenemos el revólver, que es el que nos ayuda a cambiar los objetivos. Los objetivos son los que captan la luz procedente de la muestra. Tenemos la platina, que es la superficie donde se coloca la muestra, y la pinza, que es la que nos ayuda a fijar la muestra. Les voy a mostrar un breve ejemplo. Colocar esta muestra a la letra E. Nos damos cuenta que efectivamente la pinza es la que la fija. Tenemos nuestros tornillos macrómetro y micrómetro. Acá tenemos nuestro diafragma de luz, el regulador de intensidad de luz y por supuesto nuestro botón de encendido. Entonces encenderemos nuestro microscopio, colocaremos una intensidad de luz de 10 y centraremos nuestra muestra. Listo. Acá ya hemos centrado nuestra muestra. Ahora subiremos la platina. Pero antes de esto quisiera mostrarles esta estupenda función que tenemos, que es una lista que técnicamente nos va recordando qué parámetros quizás hemos pasado por alto para llegar a un mejor resultado. Entonces funciona así. Acá subimos la platina y ya nos muestra que estamos en una posición, por decirlo así, correcta. Entonces vamos a ir a la vista de nuestro microscopio. Y primero tenemos que ajustar los oculares. Entonces, ¿cómo sabemos que ya hemos ajustado los oculares correctamente? 1, porque en nuestra lista aparecerá. Y 2, porque solo tenemos que observar un círculo blanco, cosa que acá no observamos. Entonces, lo ajustamos y nos damos cuenta que ya observamos el círculo blanco. Ahora vamos a enfocar con el macrómetro. Listo. Centraremos un poco la imagen. Listo, ya hemos centrado nuestra imagen. Y ahora la enfocaremos con el micrómetro. Listo, ya la hemos enfocado. Acá estamos en un objetivo 4X. Siempre tenemos que recordar esto. Empezamos con objetivo 4X. Ahora con nuestro revólver vamos a cambiar a un objetivo 10X. Listo. Entonces con nuestro revólver cambiamos al objetivo 10X. ¿Qué nos dice nuestra lista? Tenemos que volver a enfocar y centrar la imagen. Entonces centraremos la imagen. Listo. Y volveremos a enfocar. Listo, ya hemos enfocado nuestra imagen. Ahora vamos a pasar a un objetivo 40X con nuestro revólver. Ok, nos pide que ajustemos la luz del diafragma. Ya la hemos ajustado correctamente y volvemos a enfocar. Ok, ahora pasaremos a nuestro objetivo 100X. Recordamos siempre que cuando estamos en el microscopio, en el objetivo 100X, usamos un aceite de inversión. Volvemos a ajustar nuestra luz del diafragma.
En nuestra tablita nos dice que ya está. Y ahora volvemos a enfocar. Ok, acá ya hemos terminado todo nuestro laboratorio con la muestra de la letra E. Y Muy bien, hemos visto cómo al usar este microscopio virtual, ¿no? Se hace todos los pasos, ¿no? Miren, al movilizar los oculares, se centra también el campo visual y está, ¿no? Ya está. Y luego, como ha colocado la muestra, solamente mueve el tornillo macrométrico. El tornillo macrométrico lo va movilizando hasta que observa que aparece la muestra, ¿no? Luego, para afinar la muestra, puede movilizar el tornillo. Pero primero está moviendo, miren, el tornillo, la cremallera, ¿para qué? Para centrar la muestra. La centra. Y luego mueve el tornillo micrométrico y le comienza a dar nitidez a la observación. ¿Se dan cuenta? Ya está. Está bien enfocado ahí, ya está centrada, está enfocada, nítida. Entonces, recién puede cambiar a los otros objetivos. Y conforme va pasando a los otros objetivos, ¿listo? Ya no va a mover el tornillo macrométrico porque ya encontró dónde está la muestra. Esto es para levantar la platina hasta encontrar la muestra. Entonces, luego solamente comienza a mover el tornillo micrométrico y a centrar la muestra. Centra la muestra con el tornillo de la cremallera y da nitidez con el tornillo micrométrico. Eso nada más hace. Si mueve el tornillo macrométrico, ¿listo? Lo que va a ocurrir es que como la platina se mueve tan rápidamente y un espacio tan grande, entonces va a terminar perdiendo de vista la muestra. Por eso es que solamente debemos ver tornillo macrométrico y micrométrico. Y luego puede, tornillo que diga micrométrico y el de la cremallera. Y luego puede aumentar, ¿no? Otro objetivo más. Y claro, la muestra se va a hacer mucho mayor tamaño, el campo de visión se va a cortar, pero se puede ir afinando la muestra con el tornillo micrométrico y centrando con el de la cremallera. ¿Listo? Muy bien, acá está la imagen de la letra E. Y con esta imagen vamos a ir a responder esta pregunta. Dice, ¿cómo se observa la posición de la letra E al verla por el microscopio? ¿Cómo se observa? Yamilet. De manera invertida, como que volteada. Exacto, ¿no? Cuando nosotros observamos la letra E, la vamos a ver, por el microscopio la vamos a ver invertida. ¿Listo? La letra está invertida, porque claro, la hemos puesto derecha y a continuación la vemos invertida por el microscopio. Muy bien, ahora continuemos. Medición con microscopio. Debido a que los objetos observados con el microscopio, mi batería, un momentito, chicos. Debido a que los objetos observados con el microscopio son generalmente muy pequeños, a ver, un ratito voy a conectar mi batería, por favor. Ya está, chicos, discúlpenme, ya está, ahora sí. Muy bien, entonces dice, debido a que los objetos observados con el microscopio son generalmente muy pequeños, los biólogos encuentran conveniente usar
unidades de longitud menor que el centímetro o el milímetro, porque claro, una bacteria no mide centímetros, milímetros y mucho menos centímetros, ¿no? Para la medición microscópica. Entonces, en microscopía se va a utilizar el micrómetro, ¿no? Así es el micrómetro, la letra mu con la M. Listo, entonces dice la unidad comúnmente usada es el micrómetro. Y ahí está su símbolo, ¿no? Un micrómetro es igual a decir 1 entre 1000 milímetros, o lo que es igual a un micrómetro igual a 0,001 milímetro. Entonces, podemos calcular el tamaño de un objeto microscópico comparándolo con el tamaño del campo circular de visión, ¿no? Entonces, mira, si esto mide tanto y el diámetro mide tanto, más o menos puedo sacar una proporción, ¿no? Pero para hacer esa proporción yo tengo que saber cuánto es el diámetro de mi campo visual. Entonces, ¿cómo vamos a medir o cómo vamos a establecer el diámetro del campo visual? Lo que hacemos es, esta letra E mide 3 milímetros. Voy a colocar la letra E en el extremo más, ¿no? En uno de los extremos, y voy a calcular cuántas letras E entran en el diámetro de este campo visual observando con 4X, objetivo 4X. Entonces, aquí hemos puesto como que entran 3 letras. Listo. Si entran 3 letras de 3 milímetros cada una, ¿no es cierto? ¿Cuál estima usted en milímetros sería aproximadamente el diámetro del campo visual mirando con objetivo 4X de su microscopio? ¿Cuál sería? Diámetro del campo visual en milímetros. Jóvenes. 9. ¿Cuál sería? 9. Muy bien. Muy bien, Yacira. Sería 9, pues, ¿no? Porque aquí tengo 3, 6, 9. Ese diámetro sería 9 milímetros. Porque, claro, estoy suponiendo que cada letra E es 3 milímetros, 9 milímetros. Ahora nos piden que convertamos estos 9 milímetros a micrómetros. Y nos dice, ¿no? Considerando que 1000 micrómetros equivale a 1 milímetro. Entonces, si tengo 9 milímetros, ¿cuántos micrómetros tendré? ¿A cuánto es equivalente? 9.000 micrómetros. ¿Cuánto? 9.000 micrómetros. Muy bien, equivale a 9.000, pues 9.000. Eso quiere decir que este diámetro en micrómetros es 9.000. Yo tengo acá una línea así, de repente esa línea mide pues 1000 micrómetros, vamos a suponer, ¿no? Porque claro, toda la línea mide 9000 y me permite esto, me permite por comparación, ¿no? Una referencia de cuánto podría medir lo que estoy observando, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien levantó su manito por ahí? Segundo, ¿necesitas algo? ¿Vas a preguntar algo? No, doctora, bueno, sí, disculpe, no. Ya, no te preocupes, ya está. Sí, gracias, doctora. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos otro campo visual? ¿No es cierto? Ya con el objetivo de 40X. De repente con 40X entra solamente una letra E. Entonces, esta letra E mide también 3 milímetros, lo que quiere decir que mi campo visual ahora ya no mide 9000, sino mide 3000 micrómetros. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que cuando yo tengo un objetivo, si aumento el valor, el aumento de mi objetivo, el campo visual disminuye, porque acá miren, el campo visual era 9000 micrómetros, y cuando aumento el objetivo, ya solamente mi campo visual tiene una medida de 3000 micrómetros. ¿Sí? Entonces, cuando yo aumento los objetivos, mi campo visual disminuye. ¿Listo? A tenerlo en cuenta también. Muy bien, y vamos terminando ya. Observación de células epiteliales.
Recordemos que para llevar al microscopio una muestra utilizamos una lámina de vidrio, ¿sí? Que se llama lámina portaobjeto, y también podemos utilizar unas láminas muy delgaditas, cuadraditas, que se llaman láminas cubreobjeto. ¿Cuándo vamos a usar los cubreobjeto? Cuando usamos o vamos a poner muestras frescas, por ejemplo, una gota de agua de florero, por ejemplo, una gotita de yogur, ¿no? Para eso yo uso la lámina cubreobjeto. Cubro mi lámina con esta cubreobjeto para evitar que se malogren las lentes del microscopio. ¿Listo? Y también para evitar que la muestra, pues, se contamine, etcétera. Muy bien, entonces, en una lámina portaobjeto vamos a colocar en el centro una gotita de solución salina fisiológica. Esta solución salina fisiológica es una solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Listo? Puedo colocar también agua destilada. ¿Qué más voy a hacer? Vamos a tomar con una bajalenguas, por ejemplo, un raspado del interior de la mejilla. Y esa mucosa la vamos a extender aquí, esa muestra. ¿Listo? Bien estiradita y lo más delgada posible. Luego, esta muestra la vamos a llevar a la llama del mechero, pero no la vamos a poner encima, sino la vamos a flamear. O sea, la vamos a pasar y retirar de manera que la lámina como que se calienta y va secando toda la muestra, y de esa manera también se fija la muestra. Luego que está bien sequita, le vamos a agregar, ¿no?, a toda la muestra, tapando toda la muestra, aquí gotas de azul de metileno, y vamos a dejar en reposo ahí entre 5 y 8 minutos. De esa manera vamos a permitir que la muestra absorba el colorante. ¿Listo? Una vez pasado el tiempo, con un chorro de agua muy delgado y por los costados prácticamente, vamos a dejar correr agua de manera que se lave todo el exceso de colorante, pero no vamos a dejar caer el agua sobre la muestra porque terminaríamos lavando la lámina y nos quedamos sin muestra. Lavamos, enjuagamos esta lámina y luego la secamos muy bien al aire, o también podemos secarla al mechero, ¿sí? Una vez que está bien seca, la vamos a llevar al microscopio, y el primer objetivo con el que vamos a hacer el enfoque es el panorámico. ¿Listo? Siempre enfocamos con panorámico. De esa manera vamos a ver la mejor zona para hacer nuestra observación, y una vez que ya está bien enfocada, podemos pasar a los otros objetivos, al de 10, al de 40. Como esta es una lámina coloreada, nosotros podemos incluso llegar a 100x. Recuerden que para llegar a 100x nosotros debemos colocar una gotita de aceite de inmersión y levantamos el condensador y abrimos el diafragma. Las muestras frescas, las que están en agua, las que son acuosas, esas no pueden llegar a este objetivo de inmersión, solamente van a llevar a 40x y tampoco usan aceite de inmersión. ¿Listo? Por tanto, esas muestras frescas van a tener el diafragma cerrado y el condensador abajo. Las muestras coloreadas, diafragma abierto, condensador arriba, aceite de inmersión para que lleguen a 100x. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a observar ahora el videíto de esta coloración y darnos cuenta cómo se trabaja haciendo la coloración. Esta es una coloración sencilla, simple, ¿listo? Que se utiliza un solo colorante. Tinción de células epiteliales escamosas de la parte interna de la boca. Lo primero que se debe hacer para esta práctica es tomar una placa, ponerla sobre la gradilla y luego se le adiciona una gota de solución salina. Luego se procede a raspar con un palillo la parte interna de la boca. Luego, con esas células, se hace un extendido por la placa. Se realiza sobre la mayor cantidad de placa posible. Luego, con la ayuda del juego del mechero, se seca la placa. Se debe hacer por intervalos de tiempo sin exponerse mucho a la llama.
Cuando la placa esté completamente seca, se lleva a la poceta para adicionarle azul de metileno para que cubra toda la superficie que tiene las células epiteliales. Recuerden que se debe poner el suficiente para cubrir todo el extendido. Esto se deja actuar sobre la placa por un tiempo de 5 minutos. Pasados los 5 minutos, procedemos a lavar el azul de metileno. Para ello, se abre un chorro suave de agua, se toma la placa y con mucho cuidado de que el agua no toque directamente la preparación, se empieza a lavar el exceso de azul de metileno. Se espera a que la placa seque por completo. Una vez la placa esté completamente seca, se lleva a microscopio y se hace observación a 4X, 10X y 40X. Muy bien. Observen cómo esta es la observación a 40X, o sea, con objetivo panorámico, ¿sí? Este es el objetivo panorámico. Miren cómo la muestra, este campo de visión, me muestra zonas con mucha muestra, como por ejemplo aquí, 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 o zonas que es muy pobre en muestras, como por ejemplo aquí, aquí, ¿no? Entonces, o aquí. Y yo tengo con el panorámico la posibilidad de escoger en qué zona yo voy a hacer mi observación. Con el tornillo de la cremallera puedo ir movilizando esto y centrar la zona, ¿no? Poner justo en el agujerito por donde pasa la luz, poner la zona que yo quiero observar. De manera que cuando paso a otro aumento, ¿no es cierto? Porque estoy en 4X en el panorámico, ya vi la zona que yo quiero, voy a centrar y ya cuando paso, por ejemplo, a 10X, yo ya voy a una zona en donde tengo la muestra separada, donde puedo observar mejor e incluso aquí ya puedo ir viendo, ¿no? Ah, quiero ver esta de acá o esta de aquí o esta de aquí que está más, o de repente esta que está preciosa, miren, bien estiradita, se nota muy bien el núcleo, no tiene mucha coloración, entonces me puedo ir a mirar esta otra de repente, ¿no? Y esa posibilidad me da el agarrar o utilizar primero el panorámico y luego ir subiendo con los aumentos, ¿no? Incluso esta lámina llega a mostrarme observaciones con 40X, ¿no? Ahí están, ¿ven? Células, recuerden que estas son células de la mucosa bucal, son células animales, por eso tienen un núcleo definido, ¿no? No tienen pared celular, por eso también se arrugan, ¿ven? Pierden forma cuando ya no están en el tejido al cual corresponden, ¿sí? Y su núcleo bien, bien marcadito, ¿no? Células eucariotas. Muy bien. Veamos aquí. Acá tenemos otras dos observaciones de células de la mucosa bucal. Miren esta de acá, ya estará con objetivo de inmersión porque es grande la célula. Miren su núcleo bien teñido. E incluso aquí podemos ver bacterias sobre la célula, ¿no? Bacterias que pueden ser sarro dental, ¿no? Y como estas son mucosas, células de la mucosa bucal, ahí están pues las bacterias encima, ¿no? O acá también observamos esta coloración y miren cómo tenemos aquí, ¿no? Arrugaditas las células. Pierden forma porque no tienen pared celular, porque recordemos que son células eucariotas y no presentan, eucariotas animales, y no presentan estas pared celular, por tanto pierden rigidez, pierden forma en los extendidos. Muy bien, hemos terminado nuestra práctica, nuestra práctica del día de hoy, ¿sí? Hemos hablado de microscopía, hemos visto cómo se utiliza el microscopio, ya tendrán ustedes oportunidad de trabajar en algún laboratorio con microscopio y la próxima semana también hablaremos sobre algunas observaciones al microscopio porque nos tocará hacer células procariotas y eucariotas. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, nos podemos retirar. Nos encontramos la próxima semana.
No se olviden que la próxima semana hay evaluación de microscopía. ¿Listo? Muy bien, entonces muchas gracias y buenas noches. Dime, segundo. Doctora, buenas noches. Disculpe, doctora, me gustaría hablar con usted. Ya, Ah, al final, quédate al final, por favor. ya, doctora, gracias. Ya. Buenas noches, profesora. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Hasta doctora. luego, Yasira. Hasta la próxima clase, Yamilet. Maritza. Sí, profesora, ¿tenemos trabajos pendientes ahora? No, de esta clase. Su informe y estudiar para su práctica, ¿sí? Siempre tenemos informe número 4, ¿verdad? Sí. El informe número 4, profesora, de la práctica de hoy día y la misma evaluación para el día de la próxima semana. Claro, claro, como siempre. Sí, como siempre. Que tenga buena noche, profesora. Hasta luego. Igualmente, Jean-Pierre. Dime, segundo. Doctora, buenas noches, doctora. Disculpe. Hola. Doctora, voy a disculpar, anterior trabajos no lo presenté puntual, doctora. Tenía un poco de complicaciones por el horario. Estoy trabajando, ¿no? Trabajando, estudiando. Entonces, por esa razón no podía cumplir, doctora. Entonces, no sé si podría darme una oportunidad, doctora, para, no sé, Mira, segundo, hay una cosa. Como tú me estás hablando, yo te los puedo recibir, pero eso sí, la nota no es igual. Ya sabes tú que estas guías que llegan tarde van con nota 12 como máximo. Ya, Entonces, no sé si las puedes subir todavía. Si puedes subir, mándalas. Aunque salga con tardanza, no importa, porque ya tú me estás diciendo. Sí, pero... Tipa, ¿no? ¿Dónde está seguro? Tipa. Sí, claro. ¿Has asistido a clase, segundo? Hoy día, doctora, ingresé un poco tarde, doctora. Tenía que salir por el trabajo, entonces ingresé tarde, doctora. Sí, eso tienes que tener cuidado porque no... Bueno, ya está. Ya. Te voy a pedir, por favor, que pruebes en los mismos links que están ahí, Ya. enviarlos. ¿Listo? Ya, doctora, sí lo tengo trabajo hecho, solamente tengo trabajo guardado todo, entonces puntualmente no podía enviar a las 12 si cerraba la sección, entonces yo... Está cerrado entonces, ¿no? Ajá, entonces tengo todos los trabajos hechos, nos falta enviarlo más ahora. Entonces, mi preocupación era, entonces, para el examen también llegué muy tarde, última hora, entonces saqué mala nota, doctora, por esa razón estoy preocupado, no sé. Ya, pero es que en los exámenes sí no tienes mucho que hacer. Necesito que estudies para los otros para que puedas subir tu nota. Es que no hay de otra. Ya, doctora, lo prometo. Espérame un ratito. A ver, entrega de informes. Espérate. Un ratito. Te voy a habilitar. A ver. Evaluación de cierre. Ya. Te voy a habilitar el informe número 3 que dice transporte. Ya. Espérame un ratito, lo voy a habilitar. Ajá. Ahí, pero solamente en un solo archivo, súbeme los 3 informes. Ya, doctora. Los 3 informes, claro, son 3. Espérate, lo voy a cambiar la hora para que lo puedas. Informe. Ya está. Mira, le voy a poner, hoy día es 29. Listo, 29. Es 8:30. Voy a poner hasta las 10 de la noche nada más, ¿eh? Ya, doctora, está bien. Ya. A ver, por favor, revisa si está habilitado. Ya. El que dice informe número 3, transporte. Ya, doctora. A ver, voy a ingresar.
3, buzón de entradas. Ahí estoy. Me había salido. Ya. A ver, estoy en mi práctica. Talleres. Membrana. Transporte. Práctica número 3. Ya. Estoy, entonces. Y acá informe. Sí, doctora. Sí está acá. Ya está. Entonces ahí lo subes, ya sabes. Ya, doctora. Muchas gracias, doctora. Listo. Le Ya, enviaré. hasta luego. Ya, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta la doctora. próxima semana. Ya, hasta luego, doctora. Gracias a usted. Chao. No puedo. Velocidad por 1,5 por raíz de 2 por 3 raíz de 2.